Hola, nosotros somos el equipo 2 y nuestro tema para el PIA es el síndrome de Munchausen. Primero que nada, para introducir correctamente el tema, debemos hablar de la definición de medicina legal. La medicina legal es una rama de la medicina que tiene como fin principal el auxilio de la justicia desde los enfoques penal, civil, laboral y familiar, entre otros. Gisbert Callaway, que fue un médico catedrático de la medicina legal y forense, la define como el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución. La violencia intrafamiliar nos es definida como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder sin que importe el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Dentro de la violencia intrafamiliar tenemos el maltrato. En el trabajo nos vamos a enfocar más que nada en maltrato infantil, sin embargo, pues vamos a abordar rápidamente el maltrato infantil y maltrato hacia el adulto mayor en la introducción. Bueno, el maltrato infantil es el abuso y la desatención en menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen daño a la salud, desarrollo y dignidad del niño y pueden poner en peligro su vida. La violencia de pareja también está incluida como maltrato infantil. Bueno, el maltrato hacia el adulto mayor es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad avanzada o la falta de medidas apropiadas para evitarlo. Dentro del maltrato hacia el adulto mayor tenemos el maltrato físico, sexual, psicológico, emocional, el abandono, la negligencia y daño hacia su dignidad y falta de respeto. Ahora, ¿qué es el síndrome de Munchausen? Bueno, pues el síndrome de Munchausen, también conocido como síndrome de Munchausen por poderes o trastorno facticio, es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil o hacia adultos mayores, como se había mencionado previamente el significado de ambas, en donde la persona encargada de cuidar al niño o al adulto mayor inventa síntomas falsos o causa síntomas reales para que parezca que la víctima está enferma. El síndrome de Munchausen por poder, al ser una forma de maltrato infantil y o de ancianos, tiene mucha relevancia para todos aquellos médicos y médicos en formación, ya que es importante detectar las señales de maltrato al momento de realizar una consulta a una posible víctima de maltrato. Y por las características del síndrome de Munchausen, esto se torna complicado, debido a que los cuidadores de la víctima hacen lo posible por aparentar que el niño o anciano está enfermo. Un profesional sin conocimiento previo del tema podría verse fácilmente engañado por un cuidador con síndrome de Munchausen por poder, ya que estos pueden mentir sobre los síntomas del paciente, alterar los resultados de las pruebas y hasta causar daño físico para generar los síntomas. Es por esto que este tema fue elegido, porque es importante tener el conocimiento adecuado para poder así detectar los signos de alarma en el afectado y el cuidador, y así poder abordar el tema correctamente. Soy Diego González y voy a continuar con antecedentes. A modo de historia, lo primero que sucedió fue que en 1951 Richard Asher describió por primera vez el síndrome de Munchausen de poder, o sea, SMP. Después, en 1977, Berman y Stevens dan a conocer uno de los primeros casos de Munchausen familiar. En 1995, el Manual de Trastornos Mentales 4, o sea, el DSM-4, da a conocer el SMP como trastorno facticio no especificado. Después, en 1997, se describe las posibles causas del SMP. En 2003 sale el informe de Sheridan, donde se analizan 451 casos de pacientes con SMP. En 2013 sale un caso de la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. En 2014 sale el caso de Lacey Spears, que fue un caso muy sonado ya que ella se hizo muy viral en las redes sociales al analizar o al dar a conocer el caso de su hijo, que tenía una enfermedad muy extraña. Pero tiempo después fue descubierto que ella estaba envenenando a su hijo, dándole sal a través de un tubo alimentario o tubo de alimentación. Y en 2015 sale uno de los casos más famosos de SMP, el caso de Didi Blanchard. Ella, lo que pasó fue que ella daba a conocer o ella inventaba que su hija tenía leucemia y distrofia muscular, pero por lo que se hizo muy famoso fue que en 2015 su hija la asesinó debido al estado de estrés al que fue sometido. Ahora, como caso general o como antecedentes tenemos que es una enfermedad muy extraña. Tenemos una incidencia anual de 0.5 a 2 casos de cada 100.000 niños menores de 16 años. Y bueno, eso sería todo respecto a antecedentes. Bueno, tenemos como objetivo general el
primero que nada dar a conocer la importancia que tiene tanto el síndrome como tal, como lo que vendría siendo su diagnóstico y tratamientos oportunos. Además de esto, el cómo la medicina legal nos ayuda a cumplir con esta meta. Hola, mucho gusto, soy María Isabel y yo les hablaré acerca de los objetivos específicos. Como primer objetivo tenemos comprender la trascendencia psicológica que caracteriza el síndrome de Munchausen y su impacto dentro de la historia clínica. El objetivo consiste en identificar cuáles son los signos de alarma que se presentan tanto en el paciente como en la conducta del tutor responsable del mismo. Nuestro tercer y último objetivo nos habla de establecer el abordaje diagnóstico y terapéutico desde el punto de vista clínico, psicológico y médico-legal. Nuestra hipótesis es que este síndrome está normalmente relacionado en relaciones padre-hijo más que con cualquier otro grupo vulnerable. Esto está probablemente relacionado a problemas durante la infancia del maltratador, como el abuso familiar, así como el haber sido víctimas de este mismo síndrome. Esta conducta es fomentada por la atención que los cuidadores reciben al tener una persona vulnerable a su cargo y buscando recibir no solo la atención de los médicos y del personal de la salud, sino de toda la comunidad. La importancia de este ensayo radica en que normalmente esta es una enfermedad infradiagnosticada, en donde se debe contar con un equipo multidisciplinario compuesto por psiquiatras e incluso expertos en medicina legal para poder abordar el tema de maltrato infantil o de personas vulnerables, tal sea el caso. Mi nombre es Mariana Aro y yo voy a hablar sobre el marco teórico. El síndrome de Munchausen por poderes constituye una forma de maltrato infantil de alto riesgo en el cual alguno de los padres, generalmente la madre, provoca síntomas o signos en el niño con el objetivo de realizarle pruebas, intervenciones quirúrgicas y todo tipo de hospitalizaciones, aún estando el niño físicamente sano. La Asociación Psiquiátrica Americana incluye el síndrome de Munchausen dentro de los denominados trastornos facticios. Este síndrome no posee alguna presentación clínica típica, por lo cual es muy tardado, muy difícil establecer un diagnóstico acerca del síndrome de Munchausen y por lo tanto es muy tardado establecer una terapia. Epidemiología. Bueno, este síndrome se ha diagnosticado en niños de todas las edades sin discriminación de sexo, ya sean niñas o niños, pero principalmente se ha diagnosticado en niños desde 1 año hasta los 6 años de edad y en la mayoría de los casos la madre es la causante de los síntomas. La etiología. Bueno, el británico Fursit propuso 4 factores que predisponen a un síndrome de Munchausen por poder. El primero es una historia de rechazo o abuso hacia la madre por parte de sus padres o una mala relación entre sus padres. El segundo es una relación patológica entre la madre y el niño causada por un sobreinvolucramiento de la madre hacia el niño. El tercero es un efecto de ganancia-recompensa con el sistema de cuidado médico, ya que la madre alivia sus síntomas de aislamiento con el personal médico a través de la enfermedad de su hijo. El cuarto es una psicopatología de los perpetradores o cuidadores, las cuales pueden ser depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, ideación o intentos suicidas, etc. Y bueno, el síndrome de Munchausen por poder se caracteriza por un estado disociativo con pseudología fantástica y mentiras patológicas, en el que el perpetrador o cuidador sabe que está inventando los síntomas y signos del niño, sin embargo, hay un punto en el que él mismo cree que son reales. Las manifestaciones clínicas que se pueden describir en el síndrome de Munchausen por poder dependen directamente de las provocaciones o fabricaciones del perpetrador, las cuales varían de caso en caso. Entre las más frecuentes se encuentran manifestaciones digestivas, abdominales, hemorragias, neurológicas, nefrológicas y cutáneas. En el apartado de resultados y discusión se llegó a la conclusión de que este tema tiene que ser tratado como un abuso. Por lo tanto, siempre hay que mantener presente los datos que nos hagan sospechar y nos den la capacidad de detectarlo cuando éste se manifieste. Estos datos los tenemos que observar tanto en el perpetrador como en el paciente abusado. En el ámbito estadístico se tiene una incidencia de aproximadamente 0.5 a 2 de cada 100.000 niños, estos siendo menores de 16 años. Ya por último, hablando del impacto social, se tiene que hay una escasa y una pobre investigación y diagnóstico al respecto, ya que no es que exista una baja incidencia o pocas víctimas. Sin embargo, las investigaciones no se han podido llevar a tal grado que tengamos una investigación de alta escala.
Veamos comparación del primer caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 4 años ingresada al servicio de pediatría por su hermana mayor refiriendo dolor abdominal que asegura es por una apendicitis. La hermana solicita que se le realice una biopsia para confirmar la patología. En el interrogatorio se encuentra que la paciente es sometida a pruebas de biometría hemática y serología cada 3 meses para descartar infecciones virales. Además menciona que la llevó con 3 curanderos para que le hagan limpias porque se le mete el diablo por andar descalza, según la hermana. Antecedentes familiares de trastorno de ansiedad, padres separados y madre ausente por tener que trabajar y padre presente ausente. Al examen físico se encuentra una niña eutrófica en excelentes condiciones generales, con peso y talla en percentiles adecuados a su edad y a su talla medio familiar. La niña muestra timidez y sumisión al examen médico. En un segundo caso clínico, inventado igualmente, tenemos un paciente masculino de 87 años de edad en silla de ruedas con problemas de comunicación. Es el padre de un neurocirujano quien lo custodia, que tiene múltiples consultas a urgencias por cuadros de cefalea intensa, dolor abdominal recurrente. Al examen clínico se reporta gastritis crónica. Su hijo refiere que se le dan muchas pastillas para los dolores. Igualmente comenta que han ido en repetidas ocasiones al servicio de neurología por el tratamiento de Alzheimer que presenta su padre. En ambos casos se puede notar la forma en la que los cuidadores de las víctimas inventan síntomas o incluso los causan con tal de recibir la atención médica. Es muy importante tener en cuenta los signos de alarma, porque hay casos como estos, como los próximos que serán casos reales. Bueno, ahora vamos a ver un caso de este síndrome, el síndrome de Munchausen. El primero es de una mujer llamada Susie Blas, la cual fingía o ella creía tener cáncer de mama en estadio 4 y arrastraba a sus seres queridos con ella, además de comunidades estudiantiles, para que le ayudaran y la apoyaran. Al final pues todos se dieron cuenta de que esto era mentira y que había realizado esta misma acción más de 3 veces. Y su justificación fue que ella en realidad creía que tenía cáncer y que creía que se iba a morir. El siguiente caso es acerca de una enfermera que alteraba sus muestras de orina y su ritmo cardíaco mediante fármacos, aprovechando su posición de enfermera, con el fin de evitar y de alterar sesiones de hemodiálisis que ya tenía pues, programadas por una supuesta enfermedad renal crónica que al final no tenía. Los médicos nunca supieron cuál era la causa de su síndrome y tampoco del por qué lo hacía. En las aportaciones presentamos por concepto instruccional la contribución de nuestro escrito a la información existente y que puede servir a sí mismo como cimiento para posteriores datos del tema. Aquí integramos una bibliografía revisada con una destacada investigación en distintos rasgos temporales, es decir, en determinadas fechas, lo cual plantea numerosos casos analizados en los que se estima la incidencia anual por cierta cantidad de individuos con límite en el aspecto etario, es decir, la incidencia que se presenta de este síndrome en menores de edad. De igual manera, con información relacionada en este contexto, presentamos casos que han sido relevantes y que han sido mediáticos, lo cual esto puede significar una mejor percepción y visibilidad en la formulación del análisis del tema que presentamos. Esto dado, según cada caso y sus características, por influencia familiar, por influencia social y por influencia demográfica. Por último, presentamos la implementación del concepto clínico en el que desarrollamos las manifestaciones sintomáticas del síndrome que presentamos para sí, de manera relevante contribuir a la información ya existente y relacionarlo, por consiguiente, a un incremento en el aprendizaje sobre el tema tratado. Esto a su vez puede formar una base y cimientos para futuras investigaciones, así como la revisión sistemática actual de documentos y otras formas de archivos con información relacionada al tema. Esto con la finalidad de tener un mejor desenvolvimiento propio de la búsqueda de este tópico en futuras o posteriores investigaciones. Como conclusión, el síndrome es una condición psiquiátrica difícil de diagnosticar ya que hay poco reconocimiento y afecta en la relación de pacientes y médicos, ya que se hace sin fin de estudios valorando el estado de la enfermedad y se debe sospechar en pacientes que ocultan información clínica, ya que van con muchos doctores en el mismo año para atención médica para aliviar su sufrimiento y presentar una conducta para los medicamentos o procedimientos diagnósticos y procedimientos de pruebas de laboratorio innecesarios. Actualmente hay mucha información en redes sociales que nos ayudan a nosotros como herramientas, pero muchas veces desinforman y es fácil acceso para que puedan aumentar la versatilidad en los pacientes, ya que presentan clínicas del síndrome distintas. Aquí nos ayudamos con el psiquiatra que nos puede ayudar con el tratamiento, procedimientos innecesarios, autolesiones y reacciones hostiles que puede tener el paciente sobre el personal médico.
No confundir con hipocondríaco, ya que está convencido que está enfermo, pero no quiere morir ni quiere estar enfermo. En el síndrome es una persona que sabe que no está enferma y se hace los enfermos, o peor aún, convencer a una persona que tiene una enfermedad falsa o que sí exista para tenerlo dominado, como el deseo de atención o control. El síndrome por poder es un cuidador que generalmente un hijo le induce o le inflige síntomas con el objetivo de acudir al médico y se le realizan pruebas innecesarias, consiguiendo un tratamiento. Se puede considerar como un maltrato infantil, ya que en muchas ocasiones no solo falsifican pruebas, también hacen daños a los menores, incluyendo daño irreversible e incluso la muerte.